Hola familia, prepárate, vamos a cantar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la presencia donde estás delante del Señor, rinde tu corazón, rinde tu vida y dile: Señor, gracias por invitarme esta noche para escuchar tu palabra. Gracias por acordarte de mí. Gracias por invitarme para que yo con mis palabras y mi voz te pueda cantar y alabar como nunca antes. Es un privilegio. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y tú que estás escuchando este mensaje, eso quiere decir que Dios te escogió porque quiere tener misericordia de ti.
te damos gracias, Señor, porque tu inmenso amor, Señor, nos cubre desde la cabeza hasta los pies, Señor. Y hoy te pido, Señor, junto con mi familia de la fe, que la revelación de tu palabra sea sobre cada uno, Señor, que el Evangelio hoy sea entendido como nunca antes por todas las personas que ven esta palabra, Señor, que escuchan esta palabra, Señor. La Biblia dice que tú haces libre al cautivo, Señor. Y hoy te pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret que destruyas toda trampa del diablo, todo lazo del maligno que quiere hacer tropezar a la iglesia, bendito Dios, y que hoy las cargas del pecado sean quitadas por el poder de tu sangre, Señor. Que hoy entendamos el Evangelio como nunca antes lo hemos entendido, Señor, y que a partir de este día, de esta noche, Señor, podamos caminar contigo como esos hijos amados que tú quieres ver en esta tierra, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio hermoso que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, y yo declaro que cada miembro de la iglesia Misión Cristiana, Recuperando lo Perdido, caminamos y caminaremos siempre en obediencia, en santidad, en fidelidad, en consagración a ti, Señor Jesús, hasta que vengas por nosotros. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos estar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, familia de la fe, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, un saludo muy especial. Esperamos que todos estén reunidos en casa ya para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Esta semana es muy importante para el mundo entero porque es la Semana Santa, una semana donde hay mayor intensidad espiritual alrededor del mundo, y siempre nos gusta tocar un poquito este tema en esta época del año por lo mismo, por lo que simboliza y significa la Semana Santa. Algunos ya saben y todos los años de memoria se lo saben qué significa la Semana Santa, pero es importante compartirlo todos los años para que el nuevo creyente sepa de qué se trata la Semana Santa y bíblicamente cuál es su sustento. A esta semana en un principio se le llamó la Gran Semana, y ahorita en este entonces se le conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. Y a sus días se les dicen días santo: miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado santo. Esta semana, familia, es la conmemoración anual alrededor del mundo de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta Semana Santa es el momento más intenso, como lo decía antes, del mover espiritual alrededor del mundo. Pero quiero tocar algo importante: de dónde nace la Pascua, cuál es su origen y por qué se celebra. En la tradición judía, la Pascua es conocida con su nombre hebreo Pesach, que quiere decir Pascua, pero tiene un significado realmente. La Pascua judía o Pesach quiere decir pasar por encima o pasar por alto o eximir a alguien de una carga o culpa. Eso significa realmente Pascua o Pesach. Y es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo, del pueblo judío, del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 12, cuando tengas tiempo y lo puedas leer en casa. A diferencia de la Pascua judía, la Pascua celebrada en el mundo occidental se conoce como la Pascua de Resurrección, puesto que concluye con la celebración de la resurrección de Cristo. Esta semana comienza con el tradicional Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección en el mundo occidental. Nosotros los cristianos entendemos la Pascua por revelación del Espíritu Santo de Dios de la siguiente forma, y es lo que quiero compartir esta noche con todos ustedes y con los nuevos creyentes en la fe. ¿Qué significa la Pascua según la palabra de Dios y cómo debemos entenderla? Todos aquellos que decimos que creemos en Dios. La Pascua, como lo veníamos hablando, en su definición hebrea explica que es pasar por encima las faltas de aquel pecador, de aquella persona que cometió un pecado. Y eso realmente fue lo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él va a la cruz y muere en nuestro lugar,
perdona nuestros pecados, pasa por encima todas esas maldades y todas esas faltas que hicimos antes de conocerlo. Ojo a esto, Jesús perdona mis pecados, todos los que yo haya cometido antes de conocerlo, porque entrego mi vida a Él, pido perdón por mis pecados y mi vida vuelve y comienza. En Éxodo capítulo 12, Dios mismo instituyó la Pascua como una celebración que el pueblo de Israel debía celebrar año tras año para recordar que fue Él quien los liberó de la esclavitud de Egipto. Para nosotros representa ser liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte en Cristo Jesús. En Éxodo capítulo 12 explica cómo se dio esta celebración y cómo arranca. Dice que el día que pasó la muerte por todas las casas de los hebreos, cobrando la factura por el pecado, porque recuerda, la paga del pecado es muerte, y el pecado siempre va a cobrar la factura. Y en ese entonces, Papá Dios le dice a los hebreos que sacrificaran el cordero para celebrar la Pascua y con su sangre untaran el dintel y los postes de la puerta, porque esa noche iba a pasar la muerte, y donde estuviera la señal de la sangre, Él no entraría y no les haría daño. En otras palabras, Pascua pasaba por encima de las casas de aquellos que tenían por señal la sangre del cordero untada en las puertas, en los dinteles y en los postes. Así diferenciaba Dios a los que eran suyos, a los que hacían parte de su pueblo. Y por eso la Pascua es pasar por alto, pasar por encima, eximir a alguien de la culpa. Y hay algo importante en esta celebración, familia, y es que ellos debían enseñar esto a sus hijos para siempre, recordándoles a ellos, a las futuras generaciones, que había sido Dios quien los liberó con su mano poderosa de la esclavitud. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos también actualmente. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer con nuestros hijos, enseñarles el evangelio de la salvación. Que cuando nosotros vamos dejando esta tierra, nuestros hijos ya sepan cuál es el camino, quién es Dios y quién es su Salvador, aquel que murió en la cruz y derramó su sangre. Así como ellos hacían la tarea en aquel entonces, nosotros debemos hacer nuestra tarea en este tiempo, diciéndoles y enseñándoles a nuestros hijos qué quiere decir Jesucristo, qué quiere decir Salvador, qué quiere decir Pascua. Es nuestra responsabilidad compartirle a nuestros hijos el evangelio de la salvación, para que ellos en un futuro puedan llegar a una eternidad con el Dios eterno. Dos conceptos para tener en cuenta. El origen de la Pascua se da con el pueblo de Israel en el tiempo de la esclavitud en Egipto. Y el propósito de la Pascua era celebrar o recordar que Dios les había liberado de la muerte y de la esclavitud del pecado. Simbólicamente en aquel tiempo era con el pueblo de Israel, y ahora actualmente es una realidad en Cristo Jesús y para nosotros la iglesia que Él compró con su sangre según la Escritura. ¿Cuáles eran entonces las características de la Pascua instituida por Dios en aquel entonces? Presta atención. Primero, cada familia del pueblo de Dios debía tomar un cordero por familia, o sea que era algo personal. Primero, no se te olvide. Segundo, el cordero que escogían debía ser un animal sin defecto alguno, puro. Tercero, lo tenían que sacrificar y con la sangre debían untar los dinteles y los postes, lo que hablábamos ahorita. Cuarto, esa misma noche debían comer la carne asada al fuego, comer panes sin levaduras y hierbas amargas. Eso eran como las características de la Pascua de aquel entonces. Cada familia escogía un cordero, el cordero era sin mancha, sin defecto, perfecto. Lo tenían que sacrificar y con su sangre untar por señal los postes y los dinteles. Y cuarto, comer la carne asada al fuego con panes sin levaduras y hierbas amargas. Todo esto debía ser cumplido, familia, al pie de la letra, para que ellos pudieran ser liberados de la esclavitud del pecado. ¿Qué quiere decir que estos requisitos debían cumplirse al pie de la letra? Que se debe de hacer de acuerdo a como Dios manda, no a como tú y yo queremos acomodar la vida. Esto es muy bonito y es muy importante de entender, porque nosotros los que decimos creer en Dios, queremos manipular lo que escrito está. Mira, estamos en un tiempo tan difícil
que no estamos para discutir si tú tienes la razón o yo tengo la razón. No, 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 no. Ese tiempo ya se acabó. Estamos en el tiempo donde yo agacho mi cabeza, me humillo delante de Dios y le digo, Señor, como tú digas en tu palabra, y yo simplemente obedezco. Porque lo único que entiendo a través de esto es que me quieres bendecir, me quieres liberar de las culpas, del pecado que me asedia. Ahora, ¿qué relación tiene esa Pascua de aquel entonces con este tiempo, muchachos? Pues resulta que todo eso se cumplió estrictamente y exactamente al pie de la letra y de la misma forma en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuándo se cumplió? Cuando vino a la tierra para llevar tu culpa y mi culpa en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa la Pascua como tal. Dios vino a través de Jesucristo su Hijo para liberarnos de las culpas de nuestros pecados y para librarnos de una muerte eterna, alejados de Él. Él quiso sacarnos de allá y llevarnos a una eternidad con Él. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Yo no entiendo por qué hay personas que cada vez que se les habla de la palabra y del Evangelio, resisten eso y dicen, no, no me interesa. Pues familia, quiero decirte algo. Todo el que rechaza el Evangelio, según la palabra de Dios, Juan capítulo 3, dice que tú rechazas el Evangelio e inmediatamente o automáticamente quedas condenado por haber rechazado a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Por eso la buena noticia en esta tarde noche es que tú y yo, que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos ser libres de la esclavitud de los pecados y entrar a una vida eterna con Él. Vemos exactamente cómo se cumple estas mismas características del pasado en Jesucristo, el Cordero Pascual. Presta atención. Primero, Jesús fue el Cordero escogido por Dios para todas las familias, igualito al pasado. Segundo, era sin defecto, por supuesto. Jesús fue perfecto, porque todos sabemos que Él nació de la Virgen, concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, o sea, sin sangre contaminada, sin sangre manchada por el pecado. Características del Cordero anterior con el Cordero, el Hijo de Dios. Tercero, fue sacrificado por el Padre en la cruz del Calvario. Ojo, y solo a través de su sangre nosotros somos redimidos y perdonados. Tú y yo no tenemos otra manera de ser redimidos y perdonados, además de la sangre de Cristo, además del sacrificio de Cristo. Y cuarto y último, la carne de Jesús llevó sobre Él todo nuestro castigo, según Isaías 53:5. Dice que la carne de Cristo fue pasada completamente por el fuego hasta que pagó la culpa o el castigo de nuestros pecados sobre Él. Exactamente, son las mismas características de la Pascua cuando Dios liberó al pueblo de Israel y son las mismas características de la Pascua actual, que para todo aquel que lo crea por la fe que está en la Escritura va a ser liberado de todas las maldades que haya hecho en esta tierra. Ojo, es importante esto. Cuando yo digo ser liberado de las maldades, es aquel que se arrepiente de corazón y no las vuelve a hacer. Por eso nosotros en este tiempo, para ser liberados de esa muerte y de esa esclavitud al pecado, debemos participar de la Pascua actual. Y quiero compartirte cuál es la Pascua actual según la Biblia. Uno de los textos que me gusta mucho está en Juan capítulo 6 verso 56, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y hay muchas personas que confrontan con esa palabra, no saben cómo interpretarla, pero es muy sencillo y vamos a irlo discutiendo. ¿Cómo yo entiendo comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús para permanecer en Él y pertenecerle a Él por completo? Esa es la Pascua actual. Ahora, ¿cómo participo de esa Pascua en este tiempo? Cuando Jesús, según la Escritura, comía la Pascua con sus discípulos, que se conoce como la última cena, Él mismo enseñó en esta palabra cómo nosotros debemos participar de esa Pascua y cómo debemos recordar o conmemorar ese hecho histórico que Cristo estaba haciendo en la tierra. El mismo del pasado, Cristo lo estaba haciendo físicamente en Él.
Y Él lo enseña en la última cena y queda escrito para que ahorita nosotros lo leamos, lo entendamos y lo practiquemos. Y lo primero que enseñó es que debemos participar de la cena del Señor. Y por eso es que en las congregaciones, en las iglesias, se celebra la cena, la mesa del Señor, porque Él lo deja estipulado en la Escritura para que nosotros lo celebráramos en este tiempo a través del pan y del vino. Quiero ir compartiendo paso a paso. Lo primero entonces, participar de la cena del Señor. Así como Dios en el pasado instituyó la Pascua para que ellos conmemoraran la liberación que Dios tuvo con ellos de la esclavitud, Cristo instituye la cena o la mesa del Señor y lo deja como señal para que nosotros participáramos de ella y conmemoráramos y recordáramos que si no fuera por Él, ni tú ni yo seríamos liberados del pecado e iríamos a una muerte eterna, separados de Él, como dice la palabra. Por eso, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice algo importante. Tú que tienes rodillas, ojalá te las puedas tocar, porque hay algunos que creen que no tienen rodillas. Y la Biblia dice, toda rodilla en el mundo entero, ojo, los que están vivos y los que ya murieron, toda rodilla se doblará en algún momento de la historia delante del Señor y confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cordero Pascual que quitó el pecado de nosotros. Y quiero que lo leas conmigo, Mateo 26, del 26 al 28. Y dice así, cuando el Señor celebraba la Pascua, la mesa, la Santa Cena o la Última Cena, dice así: y mientras comían, por supuesto, la Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, escrito está. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o para liberación de los pecados. En Lucas 22, verso 19 dice: hagan esto siempre en memoria de mí. Recuerden que fui yo quien entregó su vida por ustedes. Acuérdense siempre de eso. Esa es la Pascua para ustedes. Recuerden que yo soy el único que tengo el poder de liberar al pecador del pecado y llevarlo a una eternidad conmigo. Lo segundo que nos enseña para participar de esta celebración es que nos limpiemos de la levadura. Y todos sabemos, para los que han compartido la Escritura en algún momento, la leen de vez en cuando, todos sabemos que la levadura, cuando el Señor se refiere a la levadura en la Escritura, se refiere al pecado y dice: todos aquellos que estén sentados a la mesa celebrando lo que yo hice por ustedes en la cruz, deben limpiarse de la levadura. Y está en la Biblia y quiero leerlo. Primera de Corintios 5, del 7 al 8, léelo conmigo. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois ahora. Porque nuestra Pascua, ojo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Lo mejor de todo esto es que la palabra no necesita ayuda. Es la palabra de Dios, es clara y escrita está. Tu tarea y mi tarea es someternos a ella y obedecerla sin criticarla, sin ponerla en duda, porque esto lo hacen los hijos que no son de Dios. Cuando digo los hijos que no son de Dios, son los hijos del maligno, aquellos que se van a perder. Esos que se van a perder siempre están criticando, cuestionando, refutando, poniendo a prueba la palabra. Cuando tengo para decirte algo, esto es la verdad absoluta. Una vez entiendo esto, familia, que la Pascua ya fue consumada, ojo, una vez y para siempre en Cristo Jesús, en favor nuestro, lo que nosotros debemos hacer entonces no es solamente recordarla una vez al año, como se hace en este tiempo. Por eso decía inicialmente,
En esta semana, en la Semana Santa o en la Semana Mayor como se conoce actualmente, es la semana de mayor actividad religiosa. Y pregunto entonces, ¿y el resto de las semanas del año qué? ¿Separo una semana para hacer lo que a Dios le gusta y el resto de las semanas del año me pierdo para hacer lo que a mí me gusta? No es así. Nosotros celebramos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, me compró con su sangre y todos los días de mi vida son de Él y vivo para Él. Los que entendemos que esta Pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificado Él una vez y para siempre por nuestras culpas, cuando yo entiendo esa verdad, vivo una Pascua constante, vivo agradecido constantemente con aquel buen Dios que no miró la maldad mía, sino que la pasó por encima cuando yo la reconocí. Hay algo importante, el arrepentimiento que se enseña en las iglesias debe quedar muy claro, porque hay personas que lloran un día en la iglesia y salen a hacer lo que les da la reverenda, y así no es. El arrepentimiento es, Señor, hoy estoy dejando estas maldades delante de ti, me arrepiento y no las vuelvo a hacer. Eso es un arrepentimiento genuino. Aquel que entrega su vida completamente a Cristo, aquel que deja las cosas malas atrás, no vuelve atrás para cogerlas, porque ese nunca se arrepintió. Pero el que se arrepintió sigue para adelante con Cristo, su Señor y Salvador, recordando la Pascua y celebrando la Pascua todos los días de su vida. Por eso es que en las iglesias, antes de celebrar la cena o la mesa del Señor, debemos ponernos a cuentas con Él. Pedirle perdón a Dios. Porque no es un acto común y corriente, no es un acto más de la homilía, de la práctica religiosa, no es un acto cualquiera, es la representación donde Cristo nos recuerda que Él entregó su cuerpo para ser partido y molido y su sangre para ser derramada por mis pecados. Por eso debemos celebrar con reverencia, con respeto la mesa del Señor. Es tan claro y tan importante lo que te estoy diciendo que quedó escrito en 1 Corintios 11, 27 al 30. La celebración de la mesa del Señor, que es la Pascua para nosotros, que no se celebraría anualmente, sino cada vez que me siento a recordar que Cristo padeció por mí, me da una advertencia en la Escritura de cómo se debe hacer. 1 Corintios 11, 27 al 30, y dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y me dice cómo lo debo hacer. Por tanto, pruébese antes cada uno a sí mismo, y después de probarse, examinarse, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin pedirle perdón a Dios, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, muchas personas que celebran la Pascua, la mesa del Señor, como les da, perdón la expresión, como les da la gana, acarrean juicio sobre ellos. Hay gente que no cree eso, pero yo no lucho con el que no cree. Yo lo creo, yo sé que soy de Cristo, acepto su verdad y practico de acuerdo a su voluntad mi vida en esta tierra. Realmente celebrar la mesa y la Pascua del Señor es un acto que lo único que busca es bendecir mi vida, pero requiere, familia, honestidad, seriedad y sinceridad en nuestro corazón, porque a la larga lo único que Dios quiere con esto es buscar mi bienestar y mi salud espiritual. En conclusión, amada familia de la fe, la Pascua para el creyente ya fue sacrificada una vez y para siempre en Jesucristo nuestro Señor. Lo leíamos ahora, anteriormente. Por lo tanto, debemos responder a esto con obediencia, con santidad, con honestidad y en verdad todos los días de nuestra vida, y no solamente una semana al año. La Semana Santa es muy bonita, realmente es algo donde vemos que la espiritualidad se levanta, pero vuelvo y me pregunto, el resto de las semanas del año, ¿a quién le perteneces?
Si el Cordero Pascual es Cristo y Él murió sacrificado por ti y por mí, eso quiere decir que nos compró y somos su propiedad, y Él hace con nosotros lo que Él quiere. Él espera de nosotros obediencia, honestidad, sinceridad, no una semana, todas las semanas del año, porque eso demuestra que tú y yo verdaderamente y de corazón nos entregamos a Él. Por eso es que tú y yo podemos celebrar la Pascua a través de la cena del Señor. Quiero decirte 3 cosas para concluir y para que oremos. Cuando celebramos la Pascua a través de la cena del Señor, recuerdo siempre que fue Él quien me liberó del pecado y de la muerte. No hay nadie más que tenga el poder de liberarte del pecado, de la esclavitud del pecado, diferente a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que nos hemos inventado en esta tierra, a través de la brujería, de la hechicería, de la santería, son doctrinas del ser humano que no son de Dios ni están en la Escritura. Por eso el único medio, canal, puente para llegar, camino para llegar al cielo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tú no abandonas todos tus dioses, todos tus ídolos, todos aquellos en los que has confiado para llegar al cielo, que no son Dios, muchachos, créeme, vas a terminar avergonzado el día que te vayas a parar delante del Señor. Hoy tú que estás escuchando este mensaje, no te lo digo yo, es el Espíritu de Dios que nos dice a ti y a mí: ven al Cordero Pascual, ven a Jesucristo el Hijo de Dios y arrepiéntete de tus pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y puedas entrar a una eternidad con el Señor. El diablo siempre ha querido distorsionar la verdad del Evangelio, poniendo cualquier cantidad de idolatría en este mundo. Pero todos sabemos, y está escrito, que para nosotros hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Hijo de Dios. Segunda de Timoteo 2:5, lo puedes buscar. Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza que este ídolo, que este altar, que este santo, que aquello y que lo otro, y con todo respeto te lo digo, no te llevarán a una eternidad con Jesús. Porque la Pascua, según la Escritura en Corintios, es Cristo, el cual ya fue inmolado, sacrificado y puesto en una cruz por ti y por mí. ¿Quién más fue puesto en una cruz? ¿Quién más pagó por ti? ¿Quién más a través de la historia, diferente a Jesucristo, tiene la potestad de llevarte al cielo? Nadie, porque no existe sino un solo Dios. Y el diablo tiene enredada a la humanidad. Por eso el que se va a perder, se va a perder. Y el que hoy está escuchando el mensaje dice: este mensaje es para mí. Quiero buscarte, Señor, con todo mi corazón. Revélame tu palabra y que a partir de hoy yo camine como es digno de ti en la Escritura, papá. Nunca olvides esto. Celébralo cada vez que puedas. Enséñalo a tus hijos. Es tu compromiso y obligación. Para que así siempre haya temor de Dios en la tierra. ¿Por qué el mundo está como está? Porque nadie habla de Dios. Todo el mundo habla de corrupción, de prostitución y de todo lo demás. Porque eso es lo que la carne quiere. Pero nadie es capaz de aceptar esta verdad, guardarla en el corazón y compartirlo con nosotros. Es nuestra responsabilidad compartir esta verdad con nuestros hijos para que cuando tú y yo dejemos esta tierra y partamos con Dios, ellos sigan temiendo a Dios y enseñando a sus futuras generaciones, y siempre haya en esta tierra temor de Dios. Hoy te hablo a ti, familia que me escuchas, varón, mujer, joven, anciano, niño. Jesucristo te ama mucho. Y la mejor muestra de su amor por ti fue morir en tu lugar en la cruz del Calvario. Y si tú hoy, no mañana, hoy reconoces tus pecados y te arrepientes y le pides perdón a Él, dice la Biblia que el poder de su sangre te redime, te limpia, te libera, te salva. Pero tienes que tomar una decisión. Hoy puede ser quizá el último día de tu vida.
Nadie nació para estar en una eternidad en esta tierra, sino en una eternidad con el Señor. Y algún día vamos a dejar este lugar. Lo importante es dejar este lugar con Cristo en mi corazón e ir con Él para siempre. No importa lo que hayas hecho, no importa hasta dónde hayas pecado. Si hoy tomas la decisión de arrepentirte y no volver a ese lugar, no volver a esas prácticas malignas donde el diablo te enredó por años, créeme, vas a sentir como el Espíritu Santo de Dios te quita un peso de muerte, un peso que no te deja caminar, un peso que no te deja estar libre, un peso que te condena y que te quiere llevar a un infierno. Por eso la invitación de Dios a través del Evangelio es: ven a Jesucristo y arrepiéntete, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso, si hoy vas a tomar esa decisión, créeme que el Espíritu de Dios va a ser contigo una nueva criatura. La Biblia dice que el que se entrega a Cristo, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Lo que importa ahora es lo que empieces a construir de aquí en adelante. Camina con el Señor, obedece su palabra, no importa lo que el mundo te diga, Él es el único que te puede salvar. Y di esta oración conmigo, cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, en esta noche yo te doy gracias por acordarte de mí y de mi familia. Hoy reconozco que soy un pecador y me arrepiento, y te ruego, Jesucristo, que me perdones. Abro mi boca y mi corazón para aceptarte y reconocerte como el Hijo de Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Enséñame a caminar en tu palabra y escribe mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, si hiciste esta oración, acércate a la palabra, camina de la mano del Señor. El Espíritu Santo a partir de hoy te sella, eres propiedad de Dios. No permitas que las mentiras del diablo vuelvan a tu cabeza, ya el Señor las sacó para siempre. Y créeme lo que te voy a decir, como nunca antes vas a disfrutar tu vida a partir de hoy en adelante. Quiero que sepas que esta iglesia te ama mucho, te bendecimos y estamos para servirte. Te enviamos un fuerte abrazo. Bendiciones.